Amigas y amigos, ¿cómo les va? Martes 27 de enero, una mañana, una madrugada, 3 días muy fríos aquí en Monterrey, en la Sultana del Norte. Hoy amanecimos a -1, -2 grados, dependiendo del área donde nos encontremos aquí en la zona metropolitana. Pero en muchas partes del país está helado, más bajo. Y en los Estados Unidos tengo varios amigos, amigas, familiares que viven en los Estados Unidos y me mandan sus imágenes. Es impresionante, de verdad impresionante, la forma en que está helando, está nevando. Las temperaturas que se sienten hasta por debajo de -20 grados centígrados. La verdad es que, pues, los que de alguna forma padecemos el frío físicamente, no tanto la parte del el cuerpo, la piel, porque pues al final del día eso con unas buenas ropas térmicas, con una buena calefacción, como estamos aquí, muy a gusto en este espacio de trabajo, y con las medidas correspondientes, pues se puede continuar de alguna manera una vida funcional a -1, -2, -3 grados. Habemos quienes padecemos de las vías respiratorias y esto, pues, por supuesto que nos afecta y tenemos que tener cuidados extremos. Y también, pues, por supuesto, lo escribí ayer en mi artículo en milenio.com, el frío no solamente se siente en la piel, en el cuerpo, se siente también en la mente. Hay estudios muy claros del impacto que tiene el frío extremo, igual que el calor extremo, en la salud mental o la salud emocional de los seres humanos. Pero bueno, estamos terminando enero, la famosa cuesta de enero, que también, más allá de ser el tema económico, también lo escribimos la semana pasada en Milenio. Lo puedes revisar en las redes de La Alegría de Vivir en Plenitud. La cuesta de enero también es una cuesta de enero mental, emocional, porque, por supuesto, está el estrés y la tensión financiera, por lo que se llama cuesta de enero coloquialmente. Los gastos, los pagos, los impuestos, venir de diciembre gastados normalmente, algunos que no terminamos, en mi caso, de cobrar las cuentas por cobrar del año pasado. Pero bueno, esa es la parte financiera. Pero también está la parte de arrancar un nuevo año, aunque sabemos que es un ciclo. Arrancar ese nuevo ciclo muchas veces haciendo propósitos, que como lo hemos dicho muchas veces, los propósitos se quedan en eso, en propósitos. Y si haces compromisos, si haces tu vision board, si haces tu tabla de Habacuc, si haces tus cometas, como sea que uses la metodología que elijas para proyectar a lo que te comprometes a hacer en el año que inició, ya se nos está yendo un mes, pues por supuesto esto le pone tensión extra. Algunos de esos compromisos o metas son muy naturales, como voy a continuar corriendo porque este año quiero correr el maratón de Nueva York. Estoy poniendo un ejemplo. Para alguien que es runner, pues es un compromiso relativamente ordinario para cumplir. Pero hay gente que se propone compromisos como
bajar de peso en extremo, empezar una vida de ceros con activación física, con nueva alimentación. Por supuesto, la reprogramación mental del cerebro les cuesta trabajo. Es un hecho que cuesta trabajo. Y en esta cuesta de enero muchas veces viene esta ambientación a la mente, los neurotransmisores, para cumplir los nuevos compromisos. Me da mucho gusto ver los gimnasios con mucho movimiento a pesar de las bajas temperaturas, a la gente cuidándose en su alimentación cada vez más. Esto se convierte ya en una cultura, en un estilo de vida. No es una moda, es un estilo de vida. Entonces, pero siempre una nueva etapa, un nuevo ciclo, un nuevo compromiso, una nueva meta, impone cierto tipo de autodominio, manejo mental y emocional para poder cubrirlo. Y enero normalmente se convierte en ese mes de transición donde se arranca bien o se arranca mal. Lo que mucha gente dice, y no estoy de acuerdo, que a la semana o a los 15 días la gente ya abandonó el gimnasio. Pasa, por supuesto sucede, si no hay la motivación, si no hay la disciplina, pero no se puede generalizar. Igual depende mucho de cómo es la motivación, el motivo del cambio que estás sirviendo como impulso para que lo hagas. Poniendo mi ejemplo, que en diciembre salimos un poco con indicadores amarillos de algunos temas de salud, pues tuve que reprogramarme desde el Lupe Reyes, que ya compartí en alguna transmisión pasada, el Lupe Reyes Fitness, que evidentemente, por supuesto, me ayudó. Entonces yo tuve un gran inicio de año, voy muy bien, mi salud metabólica estabilizada, controlada, mi peso reaccionando muy bien, mi cuerpo funcionando muy bien, pero había una motivación de fondo, independientemente de los más de 40 años que tengo con el hábito de hacer ejercicio. Así que efectivamente sí es a veces enero, este mes de la cuesta de enero financiera, pero la cuesta de enero para cumplir lo que nos comprometimos que íbamos a cumplir. Pero bueno, este es un preámbulo para este en vivo, así, sin anunciar, porque lo quiero comentar y le doy las gracias a toda la gente que me ha mandado WhatsApps, que me ha escrito DMs en mis redes sociales, o que me ha preguntado a propósito de mis libros, de la trilogía La Alegría de Vivir, ahora que, por la gracia de Dios, estamos terminando el tercero de la trilogía, que en fechas próximas iremos comentando su lanzamiento, que está muy próximo. Entonces, quise hacer una recapitulación para los que nos siguen de hace años, pues ya saben lo que es este proyecto. Para los que nos empiezan a seguir, vamos a platicarles un poco. La alegría de vivir, un viaje de las tinieblas a la luz. Ahí estoy yo hace algunos años. La historia real de Tommy, un adicto como millones en el mundo, en su camino a la recuperación. Este es un libro testimonial, escrito bajo un nickname o seudónimo, en un momento donde era importante cubrir el anonimato, que se compone básicamente de la historia de Tommy desde su infancia, cómo fue su infancia, su entorno, su adolescencia, su juventud y cómo cayó en el mundo de las adicciones, particularmente en el alcoholismo. Su proceso de recuperación inicial, pero cómo a los 5 años
a pesar de estar en abstinencia de la sustancia, pues empieza a tener embriaguez mental y emocional, recaída emocional o borrachera seca, como le llaman algunos. Y cómo van pasando los años, se hace especialista en adicciones y narra algunos episodios de su trabajo en las clínicas de adicciones. Y entonces, este primer libro, que se escribió en el 2017 y se publicó en la plataforma de Amazon en 2018, que fue presentado en la Ciudad de México en una presentación muy emotiva que está también ahí en nuestras redes, el 7 de febrero del 2018, pues con este arrancó la trilogía, que además incluye casi un centenar de artículos de los que en aquel entonces habría escrito en Milenio, en mi espacio La Alegría de Vivir, que gracias a Dios, gracias a mi amigo Miguel Ángel Vargas y después a Víctor Hugo Michel, mantenemos hoy en milenio.com semana con semana. Después pasa el tiempo. En el 2019 presentamos en Puebla la plataforma digital La Alegría de Vivir sin Adicciones. Existe todavía nuestro dominio, ayer se reactivó justo el de este año, que es la alegría de vivir sin adicciones.com. Y entonces se lanza el sitio web como un sitio web informativo, donde por algún tiempo se estuvieron subiendo las reflexiones diarias, los artículos de Milenio, y tuvo vida hasta que, bueno, las redes sociales van desplazando a las páginas web. Entonces nos concentramos en las redes sociales, en esta personal, pero en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, de @la alegría de vivir en plenitud. Y por supuesto el canal de televisión La Alegría de Vivir en Plenitud, donde se subieron más de 200 videos hablando de muchos temas relacionados a las adicciones, a la codependencia, a trastornos obsesivo-compulsivos, a las relaciones tóxicas, al desarrollo humano, al desarrollo personal. Y en esa evolución, en el 2022, mi propio crecimiento espiritual y de recuperación me fue llevando a concluir y publicar el segundo libro, que es Rendirse para triunfar, la alegría de vivir. Aquí en la contraportada otra foto. Este fue publicado el 5 de octubre de 2022. Es la historia de superación y transformación de mujeres y hombres que han cambiado su percepción sobre la vida. Y es un libro más extenso, también incluye un buen número de artículos publicados en Milenio, todos relacionados con el tema. Este libro también está publicado en la plataforma de Amazon, pero el día que lo presentamos hicimos público nuestro interés en ceder el contenido del mismo a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, actualmente lo puedes conseguir en la plataforma de Amazon. Yo tengo algunos ejemplares en el consultorio, yo puedo conseguir ejemplares a precio de autor. Si te interesa, yo consigo los ejemplares y tú pagas el envío. O si prefieres que Amazon te lo lleve directo a tu domicilio, pues también es bienvenido. Esta es una historia ya más espiritual. Esto ya tiene más que ver con el crecimiento espiritual de una persona que decide cambiar.
de las adicciones, por supuesto, pero de otros, le dicen los alcohólicos anónimos, defectos de carácter, le dicen los católicos pecados capitales, le dice la psicoterapia áreas de oportunidad emocionales, conductas obsesivo-compulsivas, y de cómo una persona que padece, o como muchas personas, han podido cambiar su vida con el programa de los Alcohólicos Anónimos, con la ayuda de terapeutas especializados como quienes nos dedicamos a la especialidad en adicciones, y tiene que ver mucho con el concepto de espiritualidad dicho desde el proceso de cambio para llegar a ver la vida diferente. Rendirse para triunfar significa, no es derrotarse, y se explica perfectamente en los primeros capítulos. Es rendirse al ego, rendirse a la realidad, admitir la realidad. En el caso de los Alcohólicos Anónimos, admitir que son impotentes, que somos impotentes ante el alcohol y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. La rendición como admisión, ese primer paso, el rendirse para triunfar. El primero, que es un viaje de las tinieblas a la luz, aquí tenemos los dos. El primero, que es rendirse para triunfar, un viaje de las tinieblas a la luz, pues por supuesto es más dedicado a la adicción y habla de lo que promete el famoso paso 12 del programa de los 12 pasos, que algún día llevaremos estos principios a todas las áreas de nuestra vida, y nos promete que un día llegaremos a la alegría de vivir. El paso de vivir en el infierno y las tinieblas, literal, que significan las adicciones, para salir en ese viaje a la alegría de vivir, a la luz al final del túnel. El segundo, que sigue hablando un poco de adicciones, pero ya es desde el punto de vista del proceso espiritual. En ambos casos he tenido el privilegio, el honor, la gloria de Dios de llevar estos libros, darlos en talleres, en pláticas, a diferentes auditorios, a diferentes escenarios. Tenemos una plática especializada en el viaje de las tinieblas a la luz, tenemos una plática especializada en el rendimiento del ego para triunfar. Todo lo puedes encontrar también en nuestros videos en YouTube. Hemos tenido afortunadamente también entrevistas en los medios de comunicación tradicionales y en los nuevos. Y bueno, surge así este tercero que estamos por lanzar. No voy a spoilear, simplemente voy a decir un anticipo de qué va. Cuando en el 2022 justamente presento y hablo de que ya está publicado el libro de Rendirse para Triunfar, la iglesia donde yo personalmente me congrego desde hace varios años, pastoreada por una muy buena amiga de muchos años, la pastora Ingrid Finn, en alguna enseñanza, en algún servicio, después de alguna prédica, dejé mi pluma en el atril. Y después de algunos días dice, ¿quién dejó esta pluma aquí en la iglesia? La pluma no era una pluma Bic, una pluma que alguien me regaló y que tiene un gran valor emocional y bueno, es una pluma de valor. Y entonces digo, es mía. Yo pensé que ya la había perdido. Me la entrega y me dice, posiblemente el Señor te está diciendo
que tienes que escribir el tercer libro, pero ahora desde otro lugar. Tienes que dar testimonio de la presencia de Dios en tu vida. Sembró la semilla, en 2023 le estuve dando vueltas. Mi crecimiento teológico quizá era precario. Mi discipulado en los caminos del Señor estaba, digamos, en fase intermedia. Mi pensamiento y mi inteligencia emocional estaban concentrados en otros proyectos. Sembró la semilla en el 23, estuve tratando de ver si efectivamente esa era una ruta, y la realidad es que pasó el año y no se concretó. Llegó el 24, empezó a tomar forma, me vinieron a la mente, y así es como surge en realidad este libro. Me vinieron a la mente algunos de los primeros versículos y la forma en cómo llegó la primera Biblia a mis manos, que fue un regalo de mi madre allá en 1985, cuando terminé la preparatoria, en un momento donde yo me autodefinía como ateo, en el que yo negaba la existencia de Dios. Quienes conocen mi historia o quienes han leído los otros dos libros, pues sabrán que yo transité por diversos niveles de relación con la fe, con las iglesias, con las religiones y por supuesto con Dios. Desde ser católico por herencia convencional, social, cultural, hasta ser ateo y casi perseguidor de quienes creían en Dios, pasando al agnosticismo, después fabricando en plena actividad de mi adicción a la sustancia, fabricándome un Dios bombero, un Dios de conveniencia al que acudía a él, como yo mismo criticaba años antes en mi ateísmo, como esa caja de emergencia de rómpase en caso de necesitarla. Y así en adelante, cómo fue avanzando, cómo regreso a la Iglesia Católica ya desde otra posición, cómo me autodefino como alguien que cree en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es mi postura personal. Jamás voy a cumplir 28 años de recuperación en Alcohólicos Anónimos y en terapias, y jamás he usado mis credos ni para evangelizar, ni para convencer a otros, para decirles que el Dios en el que yo creo es en el que ellos deben creer. Siempre respetando incluso la postura de los Alcohólicos Anónimos de llamarle poder superior. Yo entiendo por qué lo hicieron y entiendo el beneficio del que lo hayan hecho, aunque haya mucha gente que pues, lo cuestiona. Pero bueno, a mí mismo me fue útil. Y entonces, en mi camino, en el desarrollo de mi relación con Dios, cualquiera que haya sido a los 5, 8, 15 que no existía, 18 que no existía cuando me regalaron esa Biblia, yo no creía en Dios, hasta este que les habla a los 58 años y meses, en otro momento de mi vida, en otra etapa de mi vida. Entonces, en el 24 me surge la idea me acuerdo de esa Biblia que me regaló mi madre. Yo ya pertenecía a una iglesia, la misma en la que me congrego hoy desde hace 5 años. Y entonces empiezo a entender la forma que Dios ha obrado en mí.
es mi testimonio. Yo siempre he sido muy respetuoso de las creencias y los credos y las ideologías de todo mundo. Comparto con el mismo respeto que ofrezco, pidiendo respeten mi testimonio, que al final es personal y está basado en mi vida y en los hechos de mi vida. Y entonces digo, bueno, sí, Dios ha estado presente de muchas formas y de muchas maneras. Y empiezo a ser estudioso de la Biblia. He sido lector de la Biblia desde hace muchos años. Lector. Incluso cuando era agnóstico yo decía, la Biblia es el libro de mayor sabiduría y enseñanza. Es un libro que todos los seres humanos deberíamos creer. En aquellos tiempos decía, no estoy de acuerdo que es palabra de Dios, ni que haya sido escrito por Dios o inspirado de Dios a través de quienes la escribieron. Entonces, lector de la Biblia siempre he sido. Digamos, entender la Biblia me tardó muchos años. Entender que la Biblia tenía un mensaje para mí, válgame. Y por supuesto, estudiar la Biblia desde el punto de vista de teología, adentrarme en el Antiguo Testamento, en los libros que compartimos judíos y cristianos, y por supuesto en el Nuevo Testamento de quienes creemos en Cristo, independientemente de la denominación, la iglesia o la religión. Siempre he sido un seguidor como comunicador del Vaticano. He sido crítico de algunos pontífices, como he sido un gran apoyador y admirador de algunos otros como Francisco. A diferencia del pueblo mexicano que llegó a idolatrar a Juan Pablo II, yo no fui de ellos. Pero a Francisco lo admiré, admiro su legado y admiro el espíritu revolucionario y progresista que puso la Iglesia Católica como institución. Y ahora veo con muy buenos ojos a León XIV. Creo que así como el mundo ha ido evolucionando, la Iglesia ha ido evolucionando. Y entonces pasa el 24 y pues no, nace un poquito este interés de estudiar más a fondo. Por supuesto sigo en mi propio caminar, en mi propio proceso que me trajo de vuelta a Monterrey en el 2021, y empiezo a vivir en paz, a encontrar, a pesar de circunstancias, tranquilidad. Y en el 2025, a inicios del 2025, por primera vez me siento a ponerle palabras a mis pensamientos. Escribo ideas sueltas, básicas, como una lluvia de ideas de lo que traía en la mente. Alguna vez escribo un índice de lo que yo creía en ese momento que quería expresar, pero lo fui dejando, como añejando, como que se cultivara. De repente, en ese carácter obsesivo que yo tengo como comunicador, como profesionista, decía, no me he sentado a escribir, entonces pues no va a avanzar. Como parte de mi agenda de empresario consultor, pues había temporadas con tiempo libre, por qué no decirlo, y uno de mis hijos, José, me decía, ¿por qué no aprovechas ese tiempo y te sientas a escribir? Por supuesto, no he dejado de escribir, cada semana escribo en Milenio, eventualmente escribo otro tipo de textos, participo con otros medios de comunicación, pero había algo en mí que me decía, no estoy listo todavía para sentarme en esa disciplina de
crear. Alguna vez volví a releer y seguía pensando. Y a finales de 2025, noviembre, el Señor empieza a poner fuertemente en mi corazón el decir: Omar, ya es tiempo. Ya es tiempo, ya es tiempo, ya es tiempo. En diciembre incluso me lo da casi como una demanda. Y entonces ya traía yo todo en mi cabeza. Verdaderamente en mi cabeza. Quienes me conocen saben que gran parte de mis talleres o de mis conferencias las improviso. No tengo un guión, porque lo tengo todo claro en mi cabeza y las voy construyendo. Entonces en ese momento yo tenía ya básicamente el espíritu de lo que quería expresar. Y bastó un día en el que dijera: vas, para sentarme en la computadora e iniciar el proceso. Y un proceso, como lo dije alguna vez en una entrevista en la publicación del primer libro, escribir es la mejor de mis terapias. Un proceso que además ha sido muy interesante, un proceso creativo 100%, de mi autoría 100%, pero afortunadamente, gracias a Dios, auxiliándome de algunas herramientas tecnológicas actuales, de algunas tareas de inteligencia artificial que facilitan mucho el trabajo de los que somos articulistas, periodistas, investigadores, escritores. Entonces, fue un proceso muy interesante, pero además fue un vaciado terapéutico de mucha profundidad. Y así es como llegamos a abandonarse para llegar a la alegría de vivir. Y entonces el libro se terminó en sus contenidos a mediados de enero. Empezamos el trabajo primero de edición, redacción coherente, lo que es una edición de un texto, y después entramos al proceso de corrección de estilo, y finalmente entramos ya a la parte muy interesante, que es el diseño de portada, el diseño de interiores, el armado, la formación editorial de todo el libro, el diseño de portada, contraportada, el spread y todo lo que implica ya el trabajo fino, el arte fino. Y estamos ya en ese proceso, el proceso de cierre. Y así nace abandonarse para llegar a la alegría de vivir. Mañana, de hecho, iniciamos, con el favor de Dios, la campaña preventiva. Damos a conocer más detalles y estamos a nada de lanzar este tercer libro, que tiene un objetivo muy diferente. Por supuesto, le puede servir a los adictos que están en crisis y que desean buscar una salida para salir de las tinieblas. No es un libro dirigido a adictos 100%, ese fue el primero de la trilogía. No es un libro espiritual solamente que habla de desarrollo humano y de crecimiento personal, ese fue el segundo. Este habla de mi testimonio en la fe, de cómo el Dios en el que yo creo hoy cambia vidas en realidad. Y es un testimonio muy personal, con el simple deseo de compartir, y si a alguien le es útil, le hace reflexionar o le toca el corazón, con eso yo habré hecho mi parte, y convencido de que Dios, el Espíritu Santo,
que vive en mí se encargará de llevar a donde deba llevar este tercer libro y por supuesto la trilogía, que una vez publicada en Amazon, pues compartiremos la trilogía completa en algún proyecto digital. Este proyecto está en presentación libro de pasta blanca, igual que el primero, igual que va a estar este tercero, pero también están las versiones más económicas y más accesibles de ebooks para los que tienen Kindle. Incluso algunas de sus membresías les pueden permitir leer gratis el libro, depende del nivel de membresía que tengan. Pues bueno, gracias a todos por su interés. ¿Dónde puedo localizar el libro? Insisto, yo tengo unos en el consultorio, aquí estoy en mi lugar privado de trabajo, tengo unos en el consultorio, en la oficina, pero si te quieres ir directo a Amazon, ahí están ambos en la plataforma de Amazon. Ahí va a estar el tercero también. Y lo dije hace un rato, a mí yo los consigo a precio de autor. Entonces, yo con mucho gusto puedo compartir contigo ese beneficio. Yo simplemente, tu inversión es cubrir el costo de la unidad, lo que a mí me cuesta como autor, y el envío del mismo. Si es aquí en Monterrey y su área metropolitana, por Uber te lo puedo enviar. Tú pagas el Uber y el libro y yo te lo mando con mucho gusto. Si es en el resto del país, tú pagas el costo de autor del libro, tú pagas el envío en la paquetería que tú quieras y yo con mucho gusto te lo hago llegar. Porque, aclaro, estos libros no pretenden ser un negocio. Para mí es una semilla. Platicaba hace poco con mi familia y yo les decía, miren, por lo menos para mis hijos, que ya están en los 20, 30, pues es un legado de su padre. Seguramente, si Dios lo permite y algún día llegan los nietos, será algo que los nietos habrán de conocer de su abuelo. Y tengo la fortuna de que los primeros 2 ejemplares los he regalado en mi consultorio. Compañeros de Alcohólicos Anónimos de otros países inclusive me los han comprado. Pero insisto, esto para mí no es un negocio, es un servicio. Hay que pagar el costo a la plataforma, porque quienes conocen la plataforma sabrán que el 70% de los ingresos unitarios son para la plataforma y solo el 30% del autor. Pero si además yo te lo doy al costo del autor, pues prácticamente es para yo recuperar lo que a mí me cuesta. Y ya después haremos una dinámica también de regalos y de servicios. También están las redes sociales, @la alegría de vivir en plenitud, en Instagram, en Facebook, el canal de YouTube que no lo hemos actualizado, pero vamos a ver en qué estatus está, y que me parece que lo estamos compartiendo con el programa de Olympias Fitness Club, que también pues habla de otro tipo de crecimiento integral. Y damos conferencias, talleres, pláticas en grupos pequeños, en grupos medianos, en auditorios, capacitaciones. Seguimos con la consulta individual. Ahí en nuestras redes están los datos. Y es parte de mi compromiso. Mucha gente me ayudó. Toca ayudar ahora. No pretendo tampoco ser un influencer. Hoy en las redes hay maravillosos podcasts de esta naturaleza. Hoy en la mañana, sin ir más lejos, me regalaban uno que está maravilloso. No recuerdo el nombre ahorita, pero es algo como algo de Valeria. Me acabo de unir a su página. Una entrevista muy interesante que le hace al actor El Güero Franco, que también tiene una página que comparte su testimonio también de cómo salió de su propio infierno.
Y al final dicen, para mí es, aunque para algunos no lo sea, es un arte. Y coincido, comunicar comunicar estos testimonios, por supuesto, es arte. Y además, si lo escribimos y si toma forma de un libro, bueno, pues la literatura es parte de las 7 artes universales. Así que bueno, estamos a tus órdenes. Agradezco mucho el interés. Espero que tengas lo que resta del 2026 el mejor de tus años. Dios nos bendice, te mando un abrazo muy fuerte y cuídense por favor del frío y de los cambios de temperatura. Nos vemos muy pronto.